buenas noches, bienvenidos a una emisión más de MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira. Estamos en un momento de transición política, se va un gobierno, inicia otro, es el periodo históricamente tradicional en que los paraguayos empezamos a pensar en algunas modificaciones, aparece la imagen esta de que escoba nueva, barre mejor, estamos renovando nuestra escoba y incorporamos elementos para tratar de generar una mejor funcionalidad del gobierno, renovando los diagnósticos, sugiriendo ideas, proyectos, planes que puedan permitir un mayor dinamismo de la economía paraguaya y unos niveles de crecimiento socioeconómicos mayores. Justamente en esta emisión vamos a abordar uno de esos temas, pero uno de esos temas que no suelen ser tratados de forma tan asidua, al menos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la demografía y cómo, es decir, la población y cómo esta estructura poblacional de Paraguay nos debe dar el lineamiento o nos debe dar pistas para construir unas políticas públicas más afinadas, más eficientes. Las políticas públicas habían sido pensadas siempre en función al crecimiento económico, a variables económicas, pero en esta oportunidad vamos a hacer un análisis sobre el componente demográfico, es decir, la población. Al fin y al cabo, hacia ahí están orientadas todas las políticas públicas: mejoramiento de las condiciones de vida de la población, infraestructura para un mejor transporte de la población, energía eléctrica que va a ser utilizada en las viviendas de la población. Entonces, parecería ser que el fenómeno, la necesidad de comprender los fenómenos demográficos y poblacionales pueden ser una muy buena herramienta para el gobierno que asume para intentar corregir algunas políticas que no han sido tan eficientes en el pasado, para dar golpes de timón también y generar impactos verdaderos en la economía que terminen generando, valga la redundancia, de vuelta resultados palpables en la población. Entonces, creemos que estas políticas públicas tienen que estar nutridas por una reflexión profunda de las características de la población, porque ya habíamos dicho antes, el Estado es un proveedor de servicios, principalmente en salud, en educación, electricidad, en agua y en infraestructuras también. Entonces, es muy importante que el Estado conozca a su población, que caracterice perfectamente a su clientela antes de generar esta oferta de servicios. Y sobre todo, atendiendo que la estructura de la población paraguaya ha venido cambiando en estos últimos años y es un elemento más de análisis. Y acá conviene aclarar que el Estado es recordar, sobre todo al mismo tiempo, que el Estado es un generador, un proveedor de servicios y al mismo tiempo un generador de condiciones de crecimiento orientados a los diferentes segmentos o subsectores de la economía. Entonces, comprender el rol que tiene la población en sus características, para que a partir de ahí generar políticas específicas, bien aterrizadas, focalizadas en algunos subsectores y en algunos grupos de edades también, como vamos a ver a continuación, parecen una muy buena práctica para mejorar la calidad de estas políticas públicas. Como habíamos indicado, el tamaño de la población es un factor muy importante y dentro del tamaño de la población es el ritmo del crecimiento. Ya no nos basta saber solamente que somos casi 7 millones de habitantes. Para este gobierno que tiene un horizonte de gestión de 5 años, tiene que estar preocupado en cuántos vamos a ser los paraguayos en el 2023 y un poco más inclusive. Por lo tanto, va a ser vital entender también cómo crece la población paraguaya en función a qué aspectos
y sobre todo la estructura de edades. Y este es un elemento clave que ya nos va a mostrar de a poco hacia qué subsectores y hacia qué grupos de edades el Estado va a tener que focalizar mejor su política. Amable televidente, piense usted que la cantidad de niños que tenemos hoy en el país, sea en zonas urbanas o en zonas rurales, termina determinando o termina siendo una información de mucho valor para que el Estado pueda generar políticas específicas por zonas, diciendo en qué lugar crear más escuelas, fortalecer a los docentes, y en otros lugares que tienen menor producción de niños, por llamarlo de alguna forma, las escuelas pueden ser achicadas y en algunos casos extremos inclusive cerradas. Es decir, porque las escuelas o los diferentes tipos de clientes del Estado van modificando también, y muy pocas veces hemos pensado intervenir en las diferentes zonas del país en función a las características propias de esta zona. Casi siempre el Estado se ha caracterizado por una reflexión general y asumiendo que todas las regiones del país son semidénticas y que tampoco hay mucho cambio en las estructuras de edades, es decir, en la clientela de estas políticas públicas, como vamos a ver. No debe olvidarse también el bono demográfico, es decir, la cantidad de gente joven en edad de trabajar que tiene el país y que representa una opción de crecimiento y de desarrollo. Es decir, tenemos más gente que pueda generar más trabajo que la gente que tenemos que mantener, principalmente la base de nuestra pirámide, los niños y los adultos mayores. Por lo tanto, es una oportunidad de crecimiento. Esto ya ha sido tratado hace bastante tiempo, lo del bono demográfico, pero sin embargo el hecho de tener jóvenes en edad de trabajar no soluciona automáticamente nada. A esto deben agregarse y apuntarse las diferentes políticas de empleo, las políticas de formación del capital humano, que permitan dotar a esta población en edad de trabajar de las condiciones y el conocimiento que les lleve a obtener empleos de calidad. Entonces el bono demográfico también es un punto muy importante, y ya lo decíamos antes, la distribución de la población en el espacio, en el territorio nacional, comprendiendo aquellas zonas de gran concentración como el departamento central principalmente, también las zonas metropolitanas de Encarnación y de Ciudad del Este principalmente, por un lado, y las zonas vacías, es decir, como el Chaco, como algunas zonas de Cazapá, algunas zonas del departamento de Ñembucú, que no presentan un poblamiento ni generan una atracción tan fuerte como las otras regiones que habíamos indicado. Y por último, otro factor central de esta mirada demográfica son las migraciones. Entender cómo nos movemos los paraguayos tanto dentro del país como hacia afuera del país, así como por otro lado, desde el lado de la migración internacional, cuántos extranjeros vienen a Paraguay, a qué vienen, a qué zonas, a qué actividades, y son también elementos que nos van a alimentar ese conocimiento fino del espacio y de nuestra clientela, es decir, tomando al gobierno como una gran empresa que tiene que brindar servicios a una clientela, es comprender las características de estas clientelas. En el caso de las migraciones, es importante porque terminan generando remesas que han sido muy importantes hace una década, en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos principalmente, cuando miles de paraguayos emigraban tanto a Argentina como a España. Las remesas se han convertido en un elemento importante. Entonces, vamos a seguir analizando y tratar de comprender por qué le conviene al gobierno que está llegando a la conducción nacional comprender y conocer a su clientela, a su estructura de la población, su distribución, sus actividades y sus potenciales de crecimiento. Vamos a una pausa y seguimos analizando los vínculos entre la demografía, la economía y las políticas públicas.
Retornamos a esta emisión de MF en Pro analizando los vínculos entre las políticas públicas y la demografía. En emisiones anteriores, a lo largo de estos años ya que estamos aquí en Pro, hemos insistido en las transformaciones de la economía paraguaya, de la sociedad también en la última década, con ritmos de crecimiento muy marcados, desarrollo de subsectores, incremento del Producto Interno Bruto, descenso de la pobreza, factores relativamente muy positivos, mejor dicho, y que reflejan la existencia de un nuevo Paraguay o del mismo Paraguay con elementos nuevos que exigen una mirada adaptada, una mirada moderna que nos permita comprender la totalidad de los fenómenos. Este mismo esquema se aplica a la transición demográfica que está viviendo Paraguay. La transición demográfica básicamente es un pasaje de una situación donde hay muchos nacimientos, muchos niños, pero también muchos muertos, a una situación donde la cantidad de niños bajan los nacimientos y bajan también las muertes. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo se producen estas mejorías, por llamarlo de alguna forma, de menos muertos? Básicamente por el mejoramiento de las condiciones sanitarias, el acceso a agua segura, las vacunaciones, las consultas médicas. Por eso los seres humanos nos morimos menos, o mejor dicho, nos morimos más tarde. Y esto hace que esto genera un conjunto de fenómenos que vinculados hacen que la sociedad cambie en su conjunto. Entonces, Paraguay está viviendo un proceso de transición demográfica que se caracteriza básicamente por un descenso de la fecundidad, la cantidad de hijos por mujer, y un descenso también de la mortalidad. En este gráfico observamos, ya estos tiempos son europeos, la transición demográfica, más que una teoría, es una generalización histórica a partir de datos económicos y demográficos que explica cómo los países que tienen, los países que pueden ser denominados subdesarrollados, han tenido niveles de mortalidad y de fecundidad muy altos. Claro, había que tener varios hijos para reponer la cantidad de personas que morían. Recordemos que hasta el siglo XVIII en Europa la esperanza de vida era de alrededor de los 40 años nada más, y unos 50 o 100 años antes era solamente de 25 años de esperanza de vida total. Claro, por las epidemias, por estas enfermedades que golpeaban muy fuertemente la estructura poblacional, y esto hacía que la población no crezca demasiado. Sin embargo, tenemos en esta etapa 2, que va de 1870 para el continente europeo a 1920, esta es una lectura europea, pero Paraguay con su retraso estructural demográfico como resultado de la hemorragia demográfica que hemos tenido con la guerra de la Triple Alianza, viene con los tiempos un poco ajustados en este fenómeno. Entonces, ¿qué estamos observando en Paraguay hoy? Que estamos en una fase de reducción de la fecundidad, es decir, las mujeres tienen menos hijos, y una reducción de la mortalidad también por el mejoramiento de los servicios que estábamos indicando antes. Un aspecto importante, la evidencia histórica muestra que los países que experimentaron esta transición demográfica son países que experimentaron al mismo tiempo un proceso de crecimiento y modernización. Es decir, esto es bastante positivo y nos lleva a reducir la cantidad de hijos por una mejor calidad de vida. En este contexto ya lo veremos mejor, y parece importante que los políticos y los tomadores de decisiones políticas para las políticas públicas del país comprendan este proceso de transición demográfica que nos hace tener básicamente una menor fecundidad y una mayor presencia de las mujeres. Si anteriormente en las zonas rurales tener la mayor cantidad de hijos generaba una mayor fuerza laboral para la cosecha, para la siembra, para el cuidado de los animales, y el costo de los hijos era relativamente bajo, en las zonas urbanas, en este nuevo contexto, un hijo es mucho más caro, podríamos llamarlo.
Y esto hace que las mujeres, que entre otras cosas han tenido mayor nivel de educación, han tenido mayores oportunidades laborales, primero retrasen el nacimiento de sus hijos y reduzcan también la cantidad de los mismos porque priorizan sus proyectos individuales. Por eso hoy tenemos, es muy raro ya encontrarnos casos como los de hace 20 o 30 años en las zonas rurales de mujeres o familias con más de 10 hijos, entre 11 y 13 hijos. Esto en la zona urbana se ha reducido bastante. Paraguay no ha escapado a este proceso, lo ha hecho con otros tiempos nada más, y esto representa un elemento central para entender la nueva sociedad paraguaya, no solamente ya en cuestiones demográficas, insisto, en cuántos somos. Más que eso es cómo pensamos y cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos proyectamos. Y acá esta es un pequeño resumen nada más entre los países que sí han vivido procesos de transición demográfica, generalmente los países denominados desarrollados, y los países que están en plena transición demográfica como Paraguay, tienen un rápido crecimiento de la población, tienen una fecundidad alta e intermedia o están cayendo con respecto a los países post-transicionales que tienen una baja fecundidad. Un aspecto muy interesante es que hay una baja proporción de solteros en estos países, y en los países post-transicionales hay una elevada proporción de solteros. La población eminentemente es joven, mientras que en los países, por ejemplo, los europeos ya tienen una población envejecida, y esto hace obviamente que varios países denominados en desarrollo o en desarrollo relativo más avanzado estén casi obligados a abrir sus puertas a la inmigración para reponer esa mano de obra que falta. Otro aspecto no menos importante es el bajo nivel de urbanización que presentan los países en transición demográfica, mientras que los países transicionales que ya han pasado esta transición demográfica tienen un alto nivel de urbanización. Esto es importante. Los lugares donde se producen los fenómenos proyectados hacia la modernización, donde hay opciones de estudio, de trabajo para las mujeres, como habíamos dicho, también para los hombres, se dan en las zonas urbanas. Paraguay está teniendo, ya vamos a ver, unos índices crecientes de urbanización que coinciden con esta etapa de plena transición demográfica, y por lo tanto es un dato que hay que incorporarlo a la hora de hacer políticas públicas. Lo que estábamos diciendo, la distribución de la población por departamentos, estos son datos, mapas construidos a partir de datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, y podemos observar, como siempre, una gran concentración de la población, casi el 30%, más del 30% de la población paraguaya concentrada sobre Asunción y el Departamento Central, y luego podemos decir que hay una franja de población a lo largo de las fronteras, un centro relativamente despoblado, principalmente en el extremo sur, en el departamento de Ñembucú, y el Chaco, obviamente, que dispone de otras condiciones históricas, frenos realmente que a lo largo de mucho tiempo han limitado el poblamiento. Y acá es importante aclarar que acá se notan, en este mapa se pueden apreciar las antiguas políticas públicas de poblamiento y de desarrollo del Chaco. Es decir, al no instalar infraestructura, al no instalar equipamientos, al no generar oportunidades para la población migra. Por lo tanto, estos círculos que representan el tamaño de la población son cada vez menores. La gente no migra porque el paisaje es feo o porque no da gusto, migra buscando oportunidades. Y esas oportunidades se encuentran principalmente focalizadas en algunas zonas como Asunción, Ciudad del Este o en algunas otras zonas. Es decir, el Chaco lastimosamente ha recibido muy pocas políticas públicas en equipamiento, en facilidades de producción, en acceso a energía eléctrica y principalmente en infraestructuras. Entonces,
la foto de la distribución poblacional que vemos no es una foto normal o una foto que se fue construyendo a lo largo del tiempo, es la escasa capacidad que han tenido los diferentes gobiernos en incorporar totalmente el Chaco a la dinámica nacional y asegurar su desarrollo. Este mapa es un mapa reciente, está construido con datos oficiales de vuelta y nos muestra cómo va a evolucionar la población paraguaya desde hoy, desde el 2018 hasta el 2025, que es el horizonte que va a tener que administrar el nuevo gobierno que está llegando. ¿Y qué tenemos? Podemos observar que el tamaño de los círculos verdes representa el porcentaje de crecimiento de la población en este periodo de 8 años. Y podemos ver que en los puntos azules son puntos que van a decrecer. Son muy pequeños esos puntos. Las proyecciones indican que casi una gran cantidad de distritos en el Paraguay, porque a cada punto que observamos en el mapa está referido un distrito, podemos observar que una gran mayoría de estos distritos van a crecer. Y obviamente se observa un crecimiento sostenido en las zonas que ya eran muy pobladas, como Asunción y Central, pero también se observa esto, por ejemplo, Saltos del Guairá, que presenta uno de los niveles de crecimiento más altos, alrededor del 47%, mientras que el resto está entre el 20 y el 10% de crecimiento en los próximos años. Esto significa que la población paraguaya va a seguir creciendo en algunas, obviamente en las diferentes estructuras de edades, y esto representa también, este mapa principalmente tendría que representar el primer mapa del tesoro, por llamarlo de alguna forma, o la primera señal que indique dónde intervenir, para quiénes y con qué objetivo, en esta idea de realmente comprender qué le pasa al territorio para poder intervenir de forma específica y respondiendo a las necesidades particulares de una población que puede estar en diferentes lugares del país. Vamos a una pausa y continuamos con este análisis de la demografía y las políticas públicas en Paraguay. Retornamos nuestro análisis sobre las políticas públicas vinculadas a la población, a la demografía, a la clientela que atender. Y de vuelta, como habíamos indicado, hablábamos de la transición demográfica y vemos que la población empieza a crecer de forma más lenta que antes. Habíamos recordado que en un momento donde los paraguayos teníamos muchísimos hijos, pero también moría mucha gente, la población no crecía. Y creció en un momento bastante como por el mejoramiento de esas condiciones, y vamos a tener unos ritmos que van a ir bajando lentamente en su crecimiento. Para el 2025 el ritmo de crecimiento de la población va a ser solamente del 1,33%, y mientras que en el 2015 fue del 1,48%. Cambios de decimales nada más, pero nos hablan ya de una tendencia de que la población paraguaya va a detener ese crecimiento grande que tuvo y se va a equilibrar y estructurar en función a otros factores. Esta es una de las partes más importantes también de nuestro programa, porque presenta la estructura poblacional, es decir, cómo se van a ir moviendo los tres grandes grupos de población. Los de 0 a 14 años, los de 15 a 64 y los de 65 y más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente en el grupo de 0 a 14 años de servicios de escuela, colegio y atención a la salud, es decir, servicios que son muy pesados para el Estado. Mientras que el grupo entre 15 a 64 es la fuerza laboral que tiene el país, por lo tanto es uno de sus motores principales, y los de 65 y más son aquellos grupos que le tienen que indicar, estos porcentajes les tienen que indicar al Estado cómo está su sistema
de previsión social, su sistema jubilatorio, su sistema de atención a la salud. Desde estas fotografías podemos ver cómo se van a mover estos sectores. Fíjense, el grupo de niños y adolescentes pasa del 30,7 al 27,3 nada más en el 2025. Es decir, tendremos menor cantidad de niños, por lo tanto, tendríamos que no focalizar tanto la atención en tantas escuelas, sino en mejor cantidad de escuelas. De igual forma, la fuerza laboral paraguaya va a pasar del 63,4 al 65,1. Cambios mínimos, pero estos números absolutos obviamente son datos muy importantes y que nos obligan ya a pensar en qué trabajo van a realizar esta fuerza productiva que tenemos en Paraguay. Y por último, el único segmento el otro segmento que crece es el de los adultos mayores de 65 años, que crece a un ritmo más rápido. De 5,9 vamos a pasar a 7,7 el porcentaje de la población adulta mayor en el 2025. Parecen números al aire, parecen números grandes, pero aquí la Facultad de Medicina tiene que tomar estos datos y puede empezar ya a definir y a prepararse la cantidad de geriatras y de geriátricos que vamos a necesitar, las especialidades nuevas que hoy no estamos focalizando en atención a los adultos mayores, los programas específicos de adultos mayores, en este caso en situación de pobreza. Es decir, estos datos son cruciales para generar políticas que no solamente respondan a la demanda hoy, sino sobre todo que puedan adelantarse, prever y planificar la atención a las demandas posteriores de la población paraguaya. Insisto, este cuadro nos muestra realmente cómo se van a mover y dónde van a estar las demandas principales. Otro aspecto que ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de la transición demográfica, que decíamos que la transición demográfica también era lo que se podría decir una transición geográfica de mayor población en zonas rurales a otro escenario de mayor población en zonas urbanas, y esto es lo que está pasando en Paraguay. Actualmente estamos alrededor del 60,5% de población urbana y esta población urbana va a crecer al 64,4% en el 2025. Es decir, estamos en unos procesos de urbanización, tal como lo hemos mostrado, explicado y sostenido en emisiones anteriores. Va a ser muy fuerte y de vuelta, este es otro dato clave para las diferentes instancias estatales. El Estado va a tener que comenzar a generar una oferta de servicios desde las zonas urbanas, es decir, desde las ciudades. Y habrán algunas ciudades que puedan manifestar mejor o trascender mejor y convertirse en plataformas de ofertas de servicios para la población. Por eso es importante entender todos estos conceptos de distribución de la población, en qué zonas y hacia dónde se van a mover estos procesos. Ya lo decíamos, en este mapa observamos el sistema urbano paraguayo y observamos siempre con una macrocefalia sobre Asunción. También aparece en esta imagen como con un peso fuerte Ciudad del Este, la zona metropolitana de Ciudad del Este y Encarnación, pero aparecen otras ciudades en el centro de la región oriental, y esto hace que el Estado tenga que estar atento en cómo crecen sus ciudades, pues desde allí tendrá que generar ofertas específicas y estos serán los lugares, por llamarlo de alguna forma, donde serán una suerte de shopping o de centros de compras, porque ahí vendrán los clientes, en este caso la población, a hacer uso de los servicios. Es decir, son herramientas estratégicas para tomas de decisiones que permitan ganar eficiencia en la gestión del Estado. Un tema no menor es la distribución, es decir, cuántos varones somos, cuántas mujeres somos, cuántos años tienen las mujeres, cuántos años tienen los varones, cómo se estructuran los grupos de edades.
Esta era la estructura de edades en el 2015. Se puede observar ya cada vez una base más chica, es decir, la cantidad de personas de 0 a 4 años se va reduciendo y se va agrandando la franja del medio, esta panza de la pirámide, que es la cantidad de gente que está en edad de trabajar, es decir, los mayores de 15 años. A esto le llamamos el bono demográfico, pero como habíamos indicado, habrá que sostener con otros elementos. Y también ya se puede apreciar que los últimos grupos comienzan a crecer y van a ser también más importantes, como habíamos dicho, porque la gente se muere menos por el mejoramiento de los servicios, el mejoramiento de la atención médica, el acceso al agua potable, los programas de transferencia condicionada también. Entonces, pero esta es la visión del 2015. Va a ser muy interesante ver cuál es el escenario para el 2025. Y acá tenemos en las barras oscuras al año 2000 y en las barras claras el año 2025. Es decir, en 25 años, cómo cambia la población paraguaya. Y aquí lo más importante es constatar cómo los paraguayos vamos a tener menor cantidad de hijos, o sea, no vamos a crecer con niños de primera infancia, sino el lugar donde más vamos a crecer es en la franja que trabaja, en estos 15, empezando con 20 hasta 60 años. Esta pirámide de población de vuelta nos muestra las potencialidades de crecimiento y desarrollo que tiene el Paraguay y obliga a focalizar esfuerzos en generar las condiciones de formación de capital humano para que esta población pueda trabajar, las condiciones de salud nutricionales para que esta gente pueda trabajar, las condiciones institucionales, es decir, la existencia de mecanismos de llegada al empleo. El Estado debería favorecer el diseño de empresas, de microempresas, el funcionamiento de estas empresas que puedan absorber esta mano de obra. Y también, ya lo decía, insisto, que hay oportunidades para todos los sectores y esto puede ser utilizado como para desarrollar, como para prever y reformar planes de estudios de universidades, de medicina, por ejemplo, que parecería ser que vamos a necesitar menos pediatras y más geriátricos. Solamente un ejemplo nada más de cómo esta información se vuelve muy, muy útil para comprender el Paraguay que se viene y sobre todo para dar cuenta de esos cambios. Lo que habíamos indicado, las tasas de fecundidad van a seguir cayendo y esto es muy interesante. Podemos observar aquí, cuando ustedes vean la línea más oscura, es la línea del quinquenio del 2020 al 2025 y se puede observar que en todos los rangos de edades, las mujeres de 15 a 19 años hasta las mujeres de 45 a 50 años van a disminuir significativamente la cantidad de hijos que van a tener. Pero, aunque no parezca, la población igual va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los paraguayos tenemos muchísimas mujeres todavía en edad fértil y esto hace que la población crezca, aunque las mujeres ya no tengan 10 hijos como antes, pero que como hay muchas mujeres con que el promedio de las mujeres sea de 2,5 hijos por mujer, ya es consistente para que la población crezca. Y acá tenemos lo que habíamos indicado cuando hablábamos de la transición demográfica. En Paraguay, en 1960, en promedio, una mujer tenía 6,5 hijos. En promedio, estamos sabiendo que de experiencias de mujeres, principalmente en zonas rurales, que tenían más de 10 hijos. Y esto a lo largo del tiempo se ha ido reduciendo y observamos una reducción un poco más significativa, más acelerada en los últimos 20 años. Recuerden, en 1990 el promedio de mujeres, de hijos por mujer era de 4,5 y ahora se ha reducido casi a la mitad, es de 2,51 hijos, 2,5 hijos por mujer. Realmente eso se ha modificado y obviamente la mujer
la mujer parece que observa su proyecto de vida personal, ha terminado la primaria, ha terminado la educación media, ha iniciado sus estudios universitarios y por lo tanto es proyectada al mundo del trabajo, y en ese mundo del trabajo también se encuentra con empresas que requieren de nuevos trabajadores. Es decir, el círculo virtuoso de la economía parece apoyar y parece alimentar este proceso también de transición demográfica y de disminución de hijos por mujer. Vamos a una pausa y continuamos nuestro análisis de la economía de la población. Continuamos nuestro análisis y nuestras propuestas de políticas públicas a partir de la base demográfica, es decir, a partir de las demandas de la clientela de un gobierno, de un Estado, que son sus habitantes, ¿sí? Entendido sus habitantes como no solamente en cantidad, sino también en hombres, mujeres, estructura de edades, preferencias, situación económica, capacidad de aprendizaje, entre otras. Habíamos hablado de la transición demográfica, habíamos hablado de la disminución de hijos por mujer. Estos son algunos resultados de unos estudios realizados hasta el 2008 y donde se aprecian que la cantidad de hijos que tienen las mujeres en función a la cantidad de años de estudio. Y se puede observar que las mujeres que han tenido hasta 2 años de estudios tienen significativamente mayor cantidad de hijos. Fíjense, en el 96, las mujeres que habían ido 2 años a la escuela tenían en promedio 6,3 hijos. Mientras que las mujeres que habían ido 12 años y más a la escuela, es decir, habían terminado la primaria y la secundaria o la educación media, como se denomina ahora, tenían solamente 2,2 hijos. Y a lo largo del tiempo esto se ha ido reduciendo, y donde más se ha reducido es donde las mujeres tienen menos de 2 años de estudio. Simplemente una prueba fáctica de cómo el acceso a formación, a conocimiento, hace reducir drásticamente, como se observa aquí, la fecundidad en las mujeres. Tenemos también que podemos presentar ya de forma más específica las proyecciones de población realizadas a partir del censo 2012 de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, donde vemos el porcentaje que va a tener la población infantil de 0 a 1 año desde el año 2000, ¿verdad? Teniendo como base, y vemos que viene reduciéndose y en el 2025 va a ser el 1,8% solamente de la población. Esto de vuelta es muy importante, estamos hablando de población infantil de 0 a 1 año, y esto se traduce puede leerse o puede aprovecharse para entender las políticas del sector de materno-infantil, de nutrición, de embarazos, de seguimientos, de nacimientos asistidos en locales institucionales, ¿verdad? Entonces realmente ya nos da la pauta de que va a bajar esa relevancia que ha tenido, al menos en la población infantil de 0 a 1 año, y también en la población postinfantil, que se denomina aquella población que tiene entre 1 y 4 años, donde también hay un descenso significativo, pero en este caso ya es el 7,3% de la población, no el 1% de los recién nacidos, por llamarlo de alguna forma. Estamos hablando aquí todavía de salud, estamos hablando de vacunación, estamos hablando, ¿por qué no ya de una primera infancia, de la preparación para el ingreso al sistema educativo? Es decir, estos datos demográficos se pueden traducir fácilmente en políticas públicas que generen un mayor bienestar para esta población específica, y sobre todo su preparación para las siguientes facetas.
Este es un tema muy importante, sobre todo esta semana que tenemos un nuevo, se ha determinado ya quién va a ser el ministro de Educación. Esta es la población en edad escolar de 5 a 15 años en porcentaje y vemos cómo ha bajado significativamente. En el año 2000, el 27,3% de la población paraguaya estaba en edad escolar y ahora este porcentaje de 27,3 se reduce significativamente a un 19,9% nada más. Como decía antes, esta es una oportunidad para pensar qué tipo de contenidos, para pensar qué tipo de escuelas, qué tipo de colegios, qué tipo de esquemas tienen que ser generados por el Estado para llegar a todos esos habitantes. Recordemos los mapas que estábamos viendo donde había zonas muy alejadas, muy aisladas. Pues bueno, ¿cómo gestionamos el uso de la tecnología para reducir esas brechas y para lograr que esta población en edad escolar sea totalmente escolarizada y con niveles de calidad? Son desafíos que se plantean para las nuevas autoridades, pero insistimos en que una buena parte del pensamiento estratégico, de la información estratégica para saber dónde intervenir, con qué velocidad, con qué intensidad, observamos en estos grupos. Y por último, un elemento que se nos suele escapar al analizar la estructura de la población es la mediana. La mediana es una unidad de análisis estadístico que determina quién es el que está en el medio. Es decir, si los paraguayos nos ponemos todos en fila por edad, en el año 2000, actualmente, el paraguayo que está en el medio, entre el bebé, el recién nacido y el paraguayo más anciano, tiene 24,3 años. Nos habla de una mediana de edad muy, muy joven, de vuelta, que parece que habrá terminado la universidad y por lo tanto está por entrar al mercado laboral. Y acá vemos también en esta gráfica cómo Paraguay ha venido consumiendo su bono demográfico. En el año 2000, la mediana de la edad, es decir, el paraguayo medio tenía 18,7 años y obviamente sufre un proceso de envejecimiento, pero nos da la pauta todavía, vamos a llegar al 2025 con una edad mediana de 26,8 años. Es decir, tenemos combustible en el tanque demográfico para generar procesos de crecimiento y de desarrollo sostenido. Sin embargo, esto no es para festejar. Hay que utilizar esta fuerza demográfica, este premio, por llamarlo de alguna manera, para transformar la economía y la sociedad paraguaya. Entonces, algunas pautas, ya finalizando, algunas pautas para el próximo gobierno, para que puedan incorporar todos estos elementos, son trascender ese antes de donde cada localidad debía disponer de una escuela, un colegio, de un centro de salud, a un hoy donde lo más importante ya es poder acceder a los servicios. Es decir, no importa si están lejos o cerca, no importa si la escuela, la universidad o el puesto de salud está en mi comunidad. Si hay buenas rutas y es posible llegar a la ciudad cabecera próxima más importante y ahí se dan sus servicios, es mucho mejor y termina siendo más eficiente, ¿verdad? De que estos servicios que estén disponibles en la comunidad, algunos obviamente, los de primer auxilio, pero los hospitales de alta complejidad obviamente no pueden estar en todas las comunidades y en todas las zonas rurales. Además, tenemos que comprender que es insostenible construir y mantener servicios, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en aquellas zonas que tienen baja población expulsan, pero gracias a los caminos, gracias a la infraestructura, pueden volverse dinámicas, asumiendo y asistiendo a los servicios mediante las vías de acceso. Entonces, una de las opciones es que generar ofertas de servicios, principalmente en las zonas del interior del país, en las ciudades, para que esta población
gracias a las vías de comunicación, pueda acceder a estas infraestructuras y a estos servicios, es decir, a esta oferta del Estado. En resumen y concluyendo, el nuevo gobierno tiene la gran responsabilidad de realimentar una reflexión sobre la intervención, de cómo va a llegar con sus políticas públicas a las diferentes zonas del país. Hablamos de departamento, pero el enfoque que le hemos dado a este programa es que el Estado también necesita observar y comprender con quiénes va a intervenir, cuál es su clientela, cuáles son las características de esta clientela, es decir, del sector demográfico, qué procesos viene teniendo la población paraguaya en términos de grupos de edades, de preferencias de zonas de residencia. Son elementos claves que hemos presentado aquí para alimentar una discusión y sobre todo para que el gobierno tenga un mejor desempeño en sus políticas públicas. Muchas gracias por acompañarnos.